el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios. Ahora pues, que Yahvé vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Yahvé, os dio al otro lado del Jordán. A veces pensamos que no podemos elogiar demasiado a alguien porque eso le podría hacer caer en la vanagloria. Y aunque es cierto que esto podría llegar a ser un peligro, vemos que Josué sí lo hace. Llevamos más de un año predicando sobre este libro de Josué y si algo hemos estado viendo reiteradamente ha sido la fidelidad de Dios y la respuesta del pueblo a esa fidelidad con su obediencia, casi siempre. Lo que vemos ahora es a Josué reconociendo el apoyo que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés brindaron al resto de las tribus al entrar junto a ellas en combate para conquistar una tierra en la que ellos no tendrían parte. Como ya hemos dicho, Moisés les dijo que no podían quedarse en sus casas al otro lado del Jordán mientras sus hermanos entraban a conquistar la tierra. La tierra era para todos y si la poseían, eso les ayudaría a afirmar su identidad como nación. Si lo conseguían, serían delante de todo el mundo, además del pueblo del Dios del pacto, un pueblo unido con una tierra en la que vivir y prosperar. Por eso, si no iban, todo el pueblo entraría en desánimo porque no se verían como una unidad. Así que aceptaron ir con sus hermanos a la vanguardia, entrando a combatir en primera línea para luego regresar a su territorio solo cuando la nación hubiese conquistado toda la tierra de la promesa. Pues ya ha llegado ese momento y Josué les agradece su labor en la obra de Dios y les elogia por los servicios prestados durante todo este tiempo. Primera enseñanza para nosotros. Es posible obedecer y no pecar. Es posible obedecer y no pecar contra Dios. Debió ser muy duro para las 2 tribus y media dejar sus casas, sus familias, su bienestar y su patrimonio e ir a pelear contra los ejércitos, esos ejércitos tan poderosos, pero lo hicieron. Obedecieron a Dios. Es posible obedecer y no pecar contra Dios. Pastor, qué fácil parece. Si usted supiera, pues sí lo sé. Sé que ciertos pecados nos pueden desmoralizar de tal manera que pensemos que no tenemos remedio. Que lo que dice Pablo en Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que esto no va conmigo. Que estoy condenado a perder la batalla, que mejor me rindo y lo dejo todo. Sí, claro que lo sé. Nadie como los santos del Señor, especialmente sus pastores, saben la fuerza que tiene el pecado y el cansancio y el desgaste que supone la batalla diaria contra él para muchas veces no ver casi resultados. Es una lucha y un desgaste que pueden hacernos desistir de seguir en la pelea o por lo menos pensar en dejarla. Tú puedes pensar en dejarla, pero el Señor no nos deja. ¿Te has dado cuenta de eso? No nos deja. Él te da las fuerzas para que perseveres en tu caminar de santidad, aunque a veces los resultados a corto plazo se vean muy pobres. Y esto es muy revelador porque significa que realmente el pecado no se está enseñoreando de ti. Puede que tengas que seguir luchando, pero si sigues en la pelea significa que no estás dejando que el pecado sea tu rey y señor. Así que si no te has rendido y sigues luchando, sí que se cumple Romanos 6:14, el pecado no se enseñorea de ti porque estás bajo la gracia.
gracia que te ayuda a seguir y que te perdona. Es la gracia de Dios la que te hace seguir luchando. Y vencerás. Por lo tanto, no menosprecies la gracia de Dios que te ayuda a perseverar. Dale muchas gracias a Dios por ella y alégrate porque estás bajo la gracia. Así que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se puede no pecar. Lo dice Juan en su primera carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice también que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que primera enseñanza, es posible obedecer y no pecar. Segunda enseñanza, no es posible amar a Dios sin amar a los hermanos. Fijaos cómo lo dice el versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en todo este largo tiempo, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Esto dice el versículo 3, pero también lo dice más o menos el apóstol Juan en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tan fácil de entender este versículo que no hace falta ni explicarlo. No habéis dejado a vuestros hermanos, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de vuestro Dios. Es lo mismo. Nadie puede decir que ama y obedece al Señor si no es capaz de amar a su hermano. Y la base, el primer paso para poder amar a tu hermano es tener comunión con él. Es lo mínimo. Si no eres capaz ni de verle en la iglesia porque te sientes superior en tus opiniones teológicas o morales, e incluso dejas de venir por ello, entonces hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia del resto es que amamos a nuestros hermanos. La característica que hace la diferencia, por ejemplo, entre un club de amigos y la iglesia es que amo al otro por ser mi hermano, no por ser alguien similar a mí en lo que pienso, en lo que siento, en lo que digo o en lo que tengo. Que es lo que ocurre cuando nos juntamos en un club, porque nos gusta el tenis o porque tenemos una clase social determinada, etc. Y esto es un milagro, por eso no es necesario forzarlo. De hecho, es imposible forzarlo. Surge de manera natural gracias al Espíritu Santo viviendo en el creyente que realmente lo es. Así que hemos visto hasta aquí una primera enseñanza, es posible obedecer y no pecar. Una segunda enseñanza, no es posible amar a Dios sin amar a los hermanos. Tercera enseñanza, se puede y de hecho en muchas ocasiones se debe reconocer el trabajo de aquellos hermanos que sirven en la obra del Señor. Josué lo hace y creo que es necesario que en ocasiones nosotros nos paremos un momento, especialmente los líderes en la iglesia, y animemos a aquellos que están dándolo todo por sus hermanos, pudiendo quedarse en sus casas, disfrutando de su patrimonio y de su hacienda. ¿Veis el paralelismo con las 2 tribus y media? Estos hermanos que nos sirven lo hacen obedeciendo al Señor, como las 2 tribus y media, es cierto, pero eso no quita que les agradezcamos su trabajo, un trabajo que además consiste en servirnos. Israel había conseguido la tierra gracias al poder y a la fidelidad de Dios, sí, pero aún así Josué piensa que debe agradecer el servicio de aquellos que habían arriesgado sus vidas luchando junto a ellos y que además nada tenían que ganar porque sus tierras ya estaban repartidas al otro lado del río Jordán. La gloria es toda para el Señor, claro, lo sabemos, pero Josué considera que es justo que reciban el agradecimiento del que obedece al Señor sirviéndole. A veces somos muy rácanos y no agradecemos el servicio de los hermanos. En vez de reconocer su labor, solo vemos los aspectos negativos de su trabajo, que sin dudas los tienen, ¿no? O solo nos fijamos
en las cabras que aparecen por la congregación, en vez de animar a las ovejas que están prestando un excelente servicio a la Iglesia del Señor. Así que podemos y debemos animar a aquellos que están dirigiendo el culto con diligencia y esmero, a aquellos que reciben con gentileza y con amabilidad a los que llegan a la iglesia, a aquellos que limpian, ordenan y preparan el local, a aquellos que graban, editan y emiten los sermones, a aquellos que atienden a los necesitados en la congregación y, claro, ¿por qué no?, al pastor también.